Muy buenas tardes ya. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho el Instituto de Teatro, la Red Española de Teatros y también el Instituto Nacional de Artes Escénicas, a Eva, a Jaime y a Irene. Muchas gracias por esta oportunidad de dialogar con ustedes. Y quiero también agradecer la paciencia, la flexibilidad que me dieron para poder cambiar la agenda. No suelo hacer esas cosas, pero en mi país en este momento estamos en un proceso de diálogo muy complejo, diríamos, en donde lo que está de por medio es la posibilidad de construir una nueva gobernanza para la cultura en la perspectiva del desarrollo. Decir eso es muy fácil, pero crearlo y construirlo, sobre todo en diálogo con los sectores de la política, se vuelve muchas veces conflictivo porque, pues como todos ustedes saben, hablamos diferentes lenguajes, hablamos diferentes idiomas, vivimos mundos distintos y de pronto construir un mundo común significa una batalla muy grande. Venimos trabajando en un movimiento de construcción que se ha llamado los 10 puntos básicos indispensables para la política pública, y es un movimiento que generamos hace más de 1 año y medio, ahorita ya casi 2 años, entre todo el sector artístico y quienes trabajamos en el mundo de la política cultural, para poder establecer desde dónde nos interesa abordar la política pública, desde dónde nos interesa abordar el trabajo artístico y desde dónde nos interesa que la cultura deje de estar en los márgenes periféricos de todo lo que significa el desarrollo, partiendo del principio de que hay que debatir lo que el desarrollo mismo significa en una sociedad como la nuestra, de tal suerte que ese diálogo tuvo que ocurrir el día de ayer. Parte de ese diálogo, porque ya lo venimos construyendo, y esa es la razón por la cual no pude estar ayer como lo tenía previsto, además de que me perdí pues una parte del programa, y eso me duele un poco porque es estos espacios de compartir donde realmente aprendemos y podemos nosotros contrastarnos en nuestros propios procesos y ver de qué manera podemos ir direccionando estas preocupaciones que son compartidas. Creo que esta búsqueda de sacar y de vincular los procesos artísticos, la formación artística de estos mundos concéntricos en los cuales se ha mantenido durante mucho tiempo, es una búsqueda común que por fortuna Eugene me ha ahorrado la necesidad de plantear todo el marco referencial, porque efectivamente de lo que yo vengo a hablar es de una experiencia muy puntual que no pretende ser un modelo, simplemente es una experiencia que se dio en un contexto de mucha complejidad y en un momento en el cual la organización que yo dirijo, que es un organismo de la sociedad civil no lucrativo, que se llama Consorcio Internacional Arte y Escuela, es enfrentado a la posibilidad de desarrollar o no una intervención en una ciudad que se volvió emblemática, lamentablemente, por el tema de la violencia social y por el tema de los feminicidios, y que puso en tensión prácticamente todo lo que nosotros habíamos logrado y trabajado desde el año 2006 en que nos conformamos, y en donde básicamente nosotros veníamos de trabajar la educación en artes en la escuela pública, en las primarias y secundarias, tema que en sí mismo ya representaba un reto de grandes dimensiones, no solo de carácter pedagógico, sino de carácter epistemológico, en todo este debate que significaba qué relación tiene el arte en la construcción del conocimiento y de qué manera las artes construyen conocimiento
no solo del mundo interior, sino del mundo. Y de qué manera las artes están en equilibrio o no, y ya sabemos que están en desequilibrio, en relación con la ciencia y la tecnología, pero de qué manera podemos relacionar eso. Cuando se nos pide analizar la posibilidad de hacer una intervención en esa ciudad en el año más complejo de la violencia social, y bueno, todas las preguntas que Eugene planteó aquí, más otras 20, surgieron: ¿podemos? ¿Debemos? ¿Desde dónde? ¿Para qué? Considerando justamente que en Conarte nosotros estamos convencidos de que la educación en artes en sí misma, o las artes mismas en sí mismas, no necesariamente traen una bandera blanca, no necesariamente implican la construcción de una cultura de paz. Depende del contexto, depende de la orientación, depende del para qué, depende del para quién, depende del contexto. Entonces, pues con todas esas preguntas del mundo, lo que hicimos fue un diálogo con el gobierno federal, que en ese momento estaba obligado a dar una respuesta, de ahí que el contexto político también es importante. Nuestra primera respuesta en el momento fue no. Y la respuesta estaba en relación a que no queríamos formar parte de una propuesta que tal vez estuviese pensada solamente desde lo político. Es decir, lo que nosotros dijimos, si realmente importara Ciudad Juárez no estaría como está. Es decir, si hubiese importado Ciudad Juárez en el contexto de las políticas de desarrollo, de educación y de inclusión social, Ciudad Juárez no estaría como está. Ustedes quieren intervenir en Ciudad Juárez porque hay una demanda social y porque el presidente está interpelado. Entonces, ¿hasta dónde esto será parte solamente de un discurso político? Déjenos saber. Y decidimos ir a Juárez y realmente involucrarnos con las comunidades, hablar con la gente, hablar con los artistas de dentro y de fuera de Ciudad Juárez, y acercarnos a todo lo que el proceso de construcción de su propio debate nos podía decir y nos podía ayudar para incrementar nuestras dudas. Voy a presentar un video que está narrado por los propios juarenses, es decir, que es la manera en que ellos miraron el proceso en el cual se involucraron, que ellos mismos construyeron y en el cual nosotros pues no somos más que una instancia de mediación. Quisiera decir que la perspectiva que decidí abordar en esta exposición va a ser como un doble juego. En realidad estoy tratando de enfatizar la estrategia, digamos, la parte de la construcción del proceso todo, no tanto entrar tan de lleno a la parte estrictamente pedagógica, porque eso no es que no tenga importancia, por supuesto que tiene importancia y es fundamental, pero no se podría entender si lo vemos solo desde dentro. Entonces voy a presentarles este video porque es la narración de ellos y creo que nos puede decir más sobre el proceso. Conarte es una organización de la sociedad civil fundada en 2006 por la doctora Lucina Jiménez. Inicia su intervención en Ciudad Juárez en octubre del 2010 con la implementación del programa Redesearte Cultura de Paz, el cual está integrado por varios espacios y talleres de aprendizaje lúdico. Estos espacios, estos talleres están son a partir de metodologías diseñadas por Conarte. Y se llevan a cabo en los centros de desarrollo comunitario de la ciudad. La mayoría de estos centros se encuentran en colonias con altos índices de vulnerabilidad. El programa Redesearte, Cultura de Paz, es un programa de educación en artes, de formación en artes, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social, Conarte y el Ayuntamiento de Ciudad Juárez, y que básicamente busca ampliar las herramientas y posibilidades de formación artística para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Ciudad Juárez. Entre otras cosas, este programa busca crear una cultura de respeto
basada en valores. Buscamos también crear una red comunitaria de diálogo basada en la práctica artística con un carácter formativo entre las colonias de mayor vulnerabilidad de la ciudad. Conarte ha significado un espacio de oportunidad para la comunidad artística de Ciudad Juárez. Los maestros que se incorporan al programa son seleccionados por medio de una audición y una vez seleccionados participan en un proceso que nosotros hemos llamado formación de formadores, en el cual durante 50 horas aproximadamente se les entregan o se les otorgan las metodologías y herramientas con las cuales van a trabajar. También con ellos se realiza un acompañamiento metodológico continuo a los talleres con la idea de cuidar el desarrollo y el proceso académico que Redes Arte Cultura de Paz otorga. Recientemente con los maestros juarenses hemos cerrado el ciclo de este proceso de formación de formadores y es algo que le da sentido al nombre, porque un grupo de maestros de Ciudad Juárez han empezado a formar a otros compañeros artistas y no solo de aquí, también es importante mencionar que han empezado a participar en el proceso de formación y de acompañamiento metodológico de otras ciudades en las cuales se desarrolla el programa. Además, Conarte se ha preocupado por contribuir al proceso de estos maestros a partir de la invitación de artistas de gran trayectoria que han venido a compartir nuevas herramientas con los artistas juarenses y con los maestros que integran el programa y que esto permite ampliar las capacidades del equipo de maestros juarenses en un proceso de formación continua. Un ejemplo de ello es el maestro Javier Nandayapa, quien recientemente impartió un taller de armonía avanzada y de edición de partituras. Bueno, yo entré a Urbe Danza desde que inició el programa. Desde entonces he podido ver mucho crecimiento y el poder traer lo que hacemos a los centros comunitarios, a los niños, pues es lo que representa el crecimiento real, el lado humano más que el lado profesional. Porque en la música encuentran ellos un motivo grande, ¿verdad?, para sus vidas. Y también logran expresar todo lo que ellos traen por dentro también, logran sacar por medio de la música todos los problemas que ellos traen internamente. Es un proyecto muy suave, es una clase muy suave que podemos venir todos los días y no están todos los días aburridos en la casa haciendo lo mismo todos los días, sino venir y divertirse uno aquí. Ya que la canción es un proyecto muy padre que te ayuda mucho a desestresarte, te ayuda mucho a convivir, te ayuda mucho a aprender a hacer otras cosas que no lo haces cotidianamente. Que era más como más reservado, no hablaba con mucha gente. Y ya desde que estoy aquí pues me comunico más con las personas, me siento más yo, más libre. Estamos convencidos de que los promotores, las promotoras, son una pieza fundamental de este programa, debido a que ellas son quienes tienen el contacto directo con la gente con la que nosotros queremos trabajar y quienes de alguna manera llevan el mensaje de nuestros programas a las familias de las comunidades. Queremos lograr que la comunidad se apropie de este programa, que lo demande, que demande sus actividades en cada una de sus comunidades. Cuando yo llegué, esto era una colonia muy violenta. Realmente había muchos conflictos, pues se daban enfrentamientos con armas. Nos hicieron una presentación, ¿verdad?, hace unos años con Urbe Danza. Y fue muy agradable porque empezamos con 5 niños y todos los niños restantes, me acuerdo que se asomaban atrás de la puerta de que están haciendo. Entonces, pues yo abrí la puerta, pues, más y más, y ahora sí, pues hubo un momento en que en esa semana pues no sabíamos, y de la manera que ellos llegaron, porque se fue dando una transformación en eso.
Aquí trabajamos mucho con los niños que vienen de alguna manera violentados. Entonces, los padres fueron arraigándose mucho a Manuel Valdés, cosa que yo aproveché mucho para ir formando redes a través de Urbedanza. Que si el padre necesitaba escuela, pues teníamos que ser ejemplos. Si quería ver crecer a su hijo, pues tenía que empezar el cambio por el padre. Y así hemos insertado al padre, a la madre, y ha sido un giro, pero sí, total, a tal grado que tú puedes venir aquí a las 11, 12 de la noche, ¿verdad? Y ves una armonía total. Nunca más se volvieron a dar, te digo, nunca más, fíjate, yo estoy segura de lo que te estoy diciendo, se volvió a dar las pandillas. Es un programa lleno de satisfacción, lleno de valor agregado en todo. Es un programa que transforma definitivamente la cultura y la educación. No son caminos separados, tienen que ir de la mano. Finalmente, estamos muy orgullosos porque Ciudad Juárez ha sido el lugar donde se ha germinado la semilla de la esperanza, donde podemos pensar en un futuro cercano, mejor, posible. Yo estoy convencido de que el equipo de personas que integran este proyecto, promotores, maestros, formadores, directivos, administrativos, han entregado plenamente su corazón, de que están comprometidos con sus ciudades, con sus comunidades, por su país. Juntos buscamos construir una cultura de paz, tejer una red integrada por ciudadanos capaces de conmoverse, de procurar el bien a los demás, seres humanos que tengan respeto por la vida. Estos niños nos han enseñado la esperanza. Salud. Les decía que salud, y eso es lo que tenemos que buscar, salud pública. Según esta interpretación hecha por los propios juarenses, o sea, el video solo nos lo enviaron, pareciera que es una película muy feliz, de hecho hasta cierto punto. Pero lo que yo quiero es presentarles a ustedes la problematización de lo que implica o lo que ha implicado hacer esto, y si es verdad, porque nosotros todavía estamos en este debate, que hasta dónde el poder de las artes escénicas incide justamente en la construcción. Nosotros decimos de ciudadanía, porque para nosotros esa es la base del proceso, la construcción de ciudadanía. Ni siquiera entramos mucho a hablar de cohesión social. Y pensamos que es más importante hablar de ciudadanía porque estamos hablando de derechos. Y estamos hablando de derechos en relación con el Estado. Y estamos hablando de derechos en relación con el desarrollo en su conjunto, no solo en la parte educativa y cultural. Porque efectivamente estamos convencidos de que las artes en sí mismas no pueden sustituir la política pública del desarrollo. Y si no tenemos claridad en eso, podemos entonces incluso mentir, incluso atribuirle a las artes un poder que no tiene. Cuando estás en una ciudad donde parte de la población no tiene posibilidades alimentarias para todos los integrantes de la familia y tienen que dividirse,
quién come un día, quién come el otro. Cuando hay familias que han tenido que decidir quién de sus estudiantes, de sus integrantes estudia y quiénes no. ¿Por qué? Porque las posibilidades de la vida urbana plantean esos dilemas. Entonces, uno tiene que ser muy objetivo y muy puntual respecto a desde dónde y cómo estamos trabajando. De ahí que también la primera cosa que nosotros también establecimos es que estamos hablando de la recuperación del espacio público. Y la recuperación del espacio público como el espacio de debate justamente de lo que significa la vida y cómo esas comunidades quieren vivir la vida. Por el otro lado, en tanto es un programa pensado y construido en diálogo y confrontación constante con el Ministerio, la Secretaría de Desarrollo Social, otro debate también fue por qué focalizar en esas áreas periféricas de Ciudad Juárez, en donde ellos denominan que existen los polígonos de alta marginalidad, es decir, de pobreza urbana, cuando sabemos que la violencia social no es atribuible solo y exclusivamente a quienes viven en las zonas de alta marginalidad y pobreza, porque la violencia social en primer lugar es una industria global, y en segundo lugar es transclasista, es decir, no estamos, porque si no estaríamos atribuyendo en una postura reduccionista de pobreza urbana sinónimo de violencia, cuando muchas veces las zonas de alta marginalidad pueden llegar a ser víctimas y productoras a la vez, pero de una violencia que muchas veces viene de la estructura de poder, que viene de la industria del narcotráfico y de muchas otras industrias a las cuales no quiero dedicarles el tiempo porque están en otra esfera, pero no puedo dejar de mencionarlo porque estamos hablando justamente de ese contexto. Un contexto en el cual incluso en un determinado momento nos obligó a trabajar en esa ciudad, no solo preocupados por la parte artístico, pedagógica, educativa, sino también por los temas de seguridad y los temas de cómo incidir en estas relaciones de poderes fácticos que operan dentro del ámbito comunitario y que son los que en un momento dado pueden implicar cómo poder intervenir o no intervenir. Nosotros planteamos que el tema de los derechos culturales es un derecho universal, que por lo tanto no debiera estar solamente en las áreas de alta marginalidad, sino en realidad todo ciudadano debería poder tener derecho a esa formación en artes porque es parte de la alfabetización necesaria de nuestra sociedad contemporánea. Ahora, que estamos trabajando ahí, sí, que ha sido una de sus características, sí, que ha sido nuestra gran escuela también, pero eso no deja que tengamos que reconocer que estamos frente a la necesidad del ejercicio de los derechos ciudadanos para poder incorporar la dimensión cultural dentro de ello. Por el otro lado, es verdad que Juárez lo que permitió también fue hacer el germen de una red de ciudades que está trabajando desde esta perspectiva. La primera pregunta que tuvimos que enfrentar es ¿por qué artes escénicas? Siendo que las artes escénicas pues no tienen la misma legitimidad, hablando de mercado artístico respecto a las artes visuales, están centradas en el cuerpo. Entonces, esa pregunta tuvimos que responderla una y otra vez desde el surgimiento mismo de Conarte, porque Conarte nació enfocado en la danza, en un programa vinculado danza y música. Entonces, desde el principio, este programa de Aprender con Danza fue el que inserto en las escuelas públicas del Centro Histórico de la Ciudad de México, una zona de alta migración, de mucha diversidad cultural y de mucha tensión entre la escolaridad y la vida urbana, fue el programa con el cual se dio a conocer Conarte. Pero nuestra respuesta no tiene que ver con el asunto de, bueno, nacimos así, porque nuestro nacimiento fue un acto pensado. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que el centro del trabajo de las artes escénicas es el cuerpo, y el cuerpo, en última instancia, visto como territorio propio o expropiado, en una tensión permanente de quién decide sobre el cuerpo. Y estamos hablando de quién decide como persona, como sujeto social inserto en un ambiente de mucha contradicción, donde el cuerpo es probablemente lo más peleado que existe en la sociedad.
y ese cuerpo, espacio de conflicto, y ese cuerpo, espacio simbólico también, ese cuerpo que trae la memoria tanto de la pérdida, del dolor, como de la posibilidad de una memoria ancestral, pero también es el cuerpo de la emoción. Y al final de cuentas te permite considerarte a ti mismo como parte, como protagonista, pero al mismo tiempo como sujeto social. Es decir, la obra de arte eres tú mismo. Entonces, eso te permite trabajar en la reconfiguración de tu propio espacio personal, familiar, comunitario, y es así que pensamos que el cuerpo social puede recobrar la salud, ¿no? Que ese es el tema central. También teníamos que adquirir la conciencia de que estábamos trabajando en el marco de una guerra del espacio simbólico. Y eso es probablemente lo más fuerte, porque es lo que marca la cotidianidad, es lo que marca la construcción del miedo como parte de la cultura cotidiana, y es lo que marca en un momento dado la posibilidad también de recuperar aquellos valores profundos que están en la cultura diversa de los juarenses y que es el recurso fundamental que había que poner en marcha para poder desarrollar este trabajo. La ausencia de política pública en los espacios de estas comunidades lo que hizo fue que se llenara de otros personajes, de otros agentes, de otros protagonistas. En este caso, ese cerro que es muy emblemático de Juárez, lo que dice es que Juárez, la Biblia es la verdad, léela. Y eso no es más que expresión de la cantidad de movimientos religiosos que empezaron a ocupar el espacio en contraposición a la ausencia de una política educativa, cultural, pensada en la inclusión, considerando una ciudad que tiene una formación del 46% de inmigrantes, frontera con los Estados Unidos, lugar donde llega la bestia, el tren que viene desde Centroamérica, que atraviesa por todo el país, llevando mercancías hacia los Estados Unidos, pero sobre todo llevando historias, llevando memoria, llevando inmigrantes que están buscando otra forma de vida y que finalmente quedan en esta ciudad donde la diversidad nunca fue sujeto de gestión de ninguna naturaleza, ni educativa ni culturalmente hablando. Estamos hablando de una ciudad que en el año 2010 llega al tope de una de las formas de violencia, así la miden. Obviamente esta medición no da cuenta de lo que significa la violencia en muchos ámbitos de la vida. O sea, estas son las estadísticas oficiales, pero en realidad la violencia más profunda que tiene esta como expresión última tiene que ver en el día a día, en las relaciones al interior de la familia, al interior de la comunidad, en las escuelas, en la calle, en la manera en que es vista la mujer, en la manera en que es vista o construida la masculinidad y la relación entre los géneros, y la manera en que se construye la vida urbana. Eso es probablemente lo más fuerte porque está en la cotidianidad. ¿Por qué Conarte? Esa es una pregunta que hemos tenido que responder muchas veces, porque Conarte es una ONG que en ese entonces estaba básicamente trabajando en la Ciudad de México, pero con un programa de música exclusivamente de canto en todo el país. De ahí que entramos a Juárez en un contexto donde literalmente las calles estaban vacías y la mayor parte de los negocios estaban quemados, o sea, quemados de haber sido incendiados, una época muy fuerte de extorsión, en donde nadie salía a la calle. O sea, el tema era un estado de reclusión permanente, fincado en el miedo, y eso nos obligó a tener que trabajar alrededor del miedo, es decir, el tema del miedo y la construcción cultural del miedo, porque eso para nosotros era una cuestión fundamental. Y cuando digo nosotros, me refiero a todos los juarenses que se involucraron en ese proceso, porque fueron ellos quienes realmente hicieron el trabajo. Nosotros solo fuimos como los mediadores que podían ayudar a crear una interfase de sus propios conocimientos y de sus propios lenguajes y de sus propias formaciones, muchos de ellos artistas profesionales egresados de la Universidad de Ciudad Juárez, otros inmigrados, otros que habían estudiado en los Estados Unidos, y nosotros lo que hicimos fue como la creación de una interfase que les permitiera actuar en esas comunidades.
De tal suerte que CONARTE había empezado a trabajar en Ciudad Juárez a fines del 2008, formando maestros para el sistema educativo en un tema fundamental, que es el tema del canto. Habíamos promovido una recuperación de la música mexicana desde este espacio, que es donde trabaja CONARTE, es nuestro laboratorio, una fábrica de creación e innovación, que es un laboratorio de trabajo metodológico para la escuela y para la comunidad urbana, y que opera a su vez como un centro comunitario. Entonces, desde ahí nosotros habíamos creado este método de A que la canción, música mexicana en la escuela, que es un material que sirve para el maestro de música, pero también para el maestro que no sabe música. A través de un programa de formación de esos maestros, ellos aprenden a leer las partituras que contiene este material. Hay una serie de grabaciones hechas al registro de voz de los niños, de tal suerte que se facilite el proceso, y el método le permite al maestro entrar y salir a través de la música a muchos otros temas del currículo de la educación básica. Este material nos ha dado la posibilidad de formar más de 24,000 grupos de canto en los 32 estados de la República Mexicana, pero esa era nuestra única participación en Ciudad Juárez. Estábamos dentro de las escuelas formando en este sentido. El debate, aunque curiosamente había sido la Secretaría de Desarrollo Social quien nos invitó a este diálogo, el debate era arte donde hay pobreza extrema, es decir, arte donde hacen falta banquetas, arte donde no hay agua, arte donde la gente no tiene alimentación, estamos hablando del elemento primario, y nosotros dijimos sí, precisamente porque el arte forma parte del alimento básico que cualquier persona debe tener en la construcción de su posibilidad de vida, y porque arte es lo único que va a permitir darle matices a toda esa realidad que se está viviendo, y porque arte es lo único que puede construir los lenguajes necesarios que no sabemos en este momento qué tanto potencial encierran dentro de la vida cotidiana. Entonces, efectivamente, arte en lo que son las llamadas zonas de exterminio. Es muy fuerte decir eso, es más fuerte vivirlo, y es más fuerte todavía trabajar con las mujeres de esas zonas en la construcción de la posibilidad de que estos lenguajes formaran parte efectivamente de esa vida cotidiana que hoy en día están no asentados totalmente, y eso es una de las cosas de las que voy a hablar al final, porque uno de los retos que enfrentamos es justamente la institucionalización de los procesos, y una institucionalización que no sea sinónimo de burocratización ni de rutina, sino que más bien sea el espacio que permita que el desarrollo del proceso encuentre el cauce adecuado para responder al avance mismo del proceso. Estoy adelantando una de las cuestiones. Entonces, para hacer este trabajo, en realidad tuvimos que salirnos de las artes escénicas para poder trabajar en las artes escénicas. Y esto es algo que me interesa mucho destacar, porque lo mencionó Eugene, lo mencionaron las colegas antes. El tema es cómo desarrollamos este diálogo intersectorial, y yo diría intercultural. Intercultural, ¿por qué? Porque las instancias de desarrollo social han creado su propia institucionalidad y su propia cultura basada en la manera en cómo ellos entienden el desarrollo. Les voy a poner un ejemplo que es muy sencillo, pero que en la cotidianidad del diálogo era un poco complejo. De pronto decían, ¿cuál es el número de obra que tiene CONARTE? Yo decía, ¿el número de obra? Opus 96. Y yo decía, no, o sea, el número de obra, porque ellos hacen obra pública. Ellos construyen banquetas. Entonces, navegar en los lenguajes, en las unidades de medida y en las formas de actuación de una instancia que entendía el desarrollo solo desde el punto de vista del entorno, pero no así del entorno de las personas y su subjetividad, planteó un reto de enormes dimensiones, un reto que ahorita yo lo puedo platicar pues así, pero en el momento estar en diálogos con 15 funcionarios donde de pronto yo lo que quería plantear, y el equipo de CONARTE, es
cómo estaba funcionando el protocolo de seguridad y ellos venían preocupados por las metas presidenciales y la manera como se estaban cumpliendo o no. Entonces, estoy hablando de momentos de mucha tensión donde al final de cuentas el tema pedagógico, artístico e incluso el tema de la artisticidad del proceso tenía que estar como en zigzag encontrando las formas de actuación de tal forma que no implicara ni en lo más mínimo que el contexto determinara los contenidos y el cómo hacer el trabajo ya con los niños, ¿no? Ese era el tema más difícil. Entonces, mucho de lo que tuvimos que hacer fue tratar de estructurar un espacio de gobernanza que nos permitiera hacer la gestión comunitaria, pero en el marco también de situaciones muy complejas en el ámbito comunitario. Les decía, muchas veces para poder entrar a hacer el trabajo de educación musical, primero pasamos por negociaciones de orden político en las comunidades. ¿Por qué? Porque los poderes fácticos pues son aquellos que de pronto te dicen, aquí las mujeres no tienen palabra, ellas no saben expresarse, y el que lo está diciendo es pues una de esas personas que, disfrazados de sociedad civil, han hecho de la pobreza un negocio. Y también se llama sociedad civil. Entonces, esos elementos de pronto implican un trabajo. O bien el diálogo directo con los jóvenes, entre las madres y los jóvenes, o incluso con la policía. ¿Por qué? Porque en el marco de una ciudad como esa, CONARTE no podía ir a las comunidades y juntar a los jóvenes si iba a llegar la policía y se los iba a llevar. O sea, estábamos hablando de ese tipo de intervenciones que implicaban, bueno, a ver, generemos espacios de concertación en donde, señor jefe de la policía, tengo muchas opiniones al respecto de lo que usted dice, pero solo vamos a discutir un concepto que se llama criminalización de la juventud pobre. Ese es el único que vamos a discutir, porque entonces si lo discutimos podemos llegar a un arreglo de cómo trabajar, ¿no? Lo estoy diciendo muy así, pero bueno. Esta hojita que está aquí, que ni se puede leer, fue la única herramienta que usamos para discutir el programa con los altos mandos de la política. Y es una hojita muy sencilla que está basada en la realidad de Ciudad Juárez y que tiene los 8 objetivos del milenio y qué implicaciones tenía su cumplimiento desde el punto de vista de lo cultural. Es decir, hasta dónde los objetivos del milenio en Ciudad Juárez no se podían cumplir si no se consideraba la dimensión cultural y artística. Y ese fue uno de los temas centrales del debate. ¿Cómo fue que se conceptualizó? En primer lugar, tomando en cuenta que había que generar asociatividad, pero una asociatividad que ponga en el centro el municipio, porque el municipio es la entidad que tendría que apropiarse de la estrategia y del programa para darle sentido y para poner todos los recursos de la ciudad al servicio de estos procesos. Y en donde CONARTE y la Secretaría de Desarrollo Social no son más que el acompañamiento, el apuntalamiento de un crecimiento de las capacidades de intervención del municipio para poder movilizar a maestros, a familias, a los niños, a los jóvenes, etcétera. El programa de Redes de Arte Cultura de Paz tiene una estructura metodológica que pone en el centro a la persona y que tiene un eje de actuación interdisciplinar en donde hay un componente de arteterapia, un componente de educación intercultural y un componente de psicología comunitaria como una especie de antena que va primero identificando y haciendo que sean los propios participantes los que definan cuáles son los ejes desde los cuales la ciudad necesita trabajar, porque son ellos mismos quienes finalmente lo van a hacer. Entonces, este programa lo que permite es alimentar a los otros talleres de esos valores, de esas tensiones, de esa conflictividad, pero al mismo tiempo de la subjetividad que tiene que acompañar todo el proceso. Aquí dividimos la lámina en 2 partes. El total es lo que CONARTE propuso como concepto general. Separamos en otro color aquello que no se pudo hacer, es decir, que no había condiciones o no nos lo permitieron hacer o el proceso no daba tiempo para llegar a eso.
Estamos hablando, por ejemplo, de los talleres de canto, de A que la canción, el taller de urbedanza, que es música y danza, el taller de escenificarte, que es teatro y música, el taller de núcleos musicales, que es el aprendizaje de instrumento para trabajar en los ensambles de convivencia musical, y todo esto orientado desde el punto de vista de la construcción del espacio público, dando la posibilidad de que, con independencia de dónde estudia el niño, dónde participa en el taller, exista la posibilidad de un encuentro en donde los aprendizajes se puedan intercambiar. Habíamos propuesto también que esto diera lugar a una serie de talleres creativos y una formación en emprendurismo para los jóvenes, de tal suerte que ellos pudiesen generar sus propias iniciativas autónomas y esto pudiera dar lugar también a la generación de empleo. Pero esto apenas lo estamos haciendo hoy, es decir, una vez que el proceso ha madurado lo suficiente como para poder, en los colectivos musicales, sobre todo que ahorita ya están haciendo composición, poder hacer un fortalecimiento de los grupos de música locales. Decía que nosotros no podíamos pensar que los talleres de artes escénicas pudiesen de alguna manera sustituir la necesidad de política pública. Lo que hicimos fue insertar los talleres en los centros comunitarios que se empezaron a generalizar como estrategia de intervención local, en donde se pudiese conectar el taller de artes para que operara como antena, como una antena que podía conectar a los niños al banco de alimentos, a la familia, sobre todo a la madre, o que la pudiera conectar con el tema escolar en los casos de deserción escolar o de tensión, de debilitamiento, también la canalización institucional en las situaciones evidentes de violencia social, la detección también de otro tipo de necesidades, y esto a partir de una estrategia de encadenamiento social. Doña Emma, que es una de las promotoras que inició desde el principio este programa, terminó especializándose en este tipo de procesos porque son ellas las que, como decía en el video, van trabajando. Lo esencial es que estamos hablando de un programa que nosotros caracterizamos como de transferencia de tecnología. En realidad, el programa se conceptualizó como de transferencia de tecnología porque la metodología es una tecnología y eso posibilitaba la inversión en formación de capital humano, en la formación de los artistas, a partir, les decía, de este taller de convivencia en la diversidad, que es como el diagnóstico del corazón, desde donde se inician todos los talleres. La formación de las capacidades locales para el trabajo de cultura implicó una convocatoria pública y una beca de formación. Sí hicimos lo que ellos llamaban una audición. Al principio todo el mundo decía, bueno, pues es que están locos porque me vas a audicionar para irme a meter a una zona de exterminio. O sea, ¿qué te pasa? O sea, aparte de que tengo que desaprender para aprender, ¿todavía me vas a audicionar? Pues sí, porque no era una audición propiamente dicha, era un espacio de diálogo y un poco de generación de empatía y de valoración también de la capacidad de resistencia y hasta dónde la posibilidad de transformación y la capacidad de conectarse desde la química, O sea, olvídense de las cuestiones metodológicas. Uno sabe en 3 segundos, en 3 minutos, si se puede construir, si hay manera de ser flexible, si hay manera de cambiar el ambiente, si la mirada va directamente al niño, si el cuerpo escucha, si la energía se conecta. Eso era lo que estábamos viendo, porque ya sabíamos que metodología y eso pues había que construirlo y trabajar con ellos, pero lo que no se puede aprender es eso. Y además la convocatoria decía eso, era muy clara, es para ir a trabajar a las zonas de alta marginalidad, de pobreza urbana, y se necesita que seas profesional de las artes, porque los lenguajes no los íbamos a enseñar,
O sea, tienen que ser egresados de una carrera artística o venir de la práctica profesional, y se necesita algo muy importante: amor y pasión. Sin amor y sin pasión no hay manera de hacerlo. O sea, todo lo demás sale sobrando. Entonces, les decía, muchas veces nos salimos de las artes escénicas para poder hacer artes escénicas. Entonces, cuando hicimos el diagnóstico del espacio público y vimos que ese era cero, entonces, bueno, pero entonces, ¿dónde se reúne la gente? Y encontramos que la gente se reunía en las audiencias. Yo primero pensé que las audiencias eran todos los juicios respecto al manejo de las muertes y todo eso. Pues chilanga, ¿no? O sea, venida de la Ciudad de México. Entonces me dijo, no, maestra, es que las audiencias es donde vamos a gestionar con el municipio. Entonces son unos tumultos, porque en ese entonces eran los únicos lugares que la gente sentía seguros y con protección. La gente iba ahí a negociar el día a día de la ciudad, con un presidente municipal que se paraba ahí, tenía una fila de 500 personas hablando con él, uno por uno. Parecía sacerdote, dando confesión. Pero en un ambiente festivo, que eran los únicos espacios que en ese momento se podían. Entonces, ahí fuimos a hacer el trabajo comunitario, ahí fuimos a trabajar. Esto implicó un cambio de vida para muchos de los creadores que no conocían esas zonas de Juárez. O sea, realmente ellos no se movían en esas zonas, aunque, para decir verdad, la mayor parte de estos profesores, de estos artistas, y prácticamente un gran porcentaje de la ciudad ha vivido alguna experiencia que tiene que ver con la violencia. No me voy a detener mucho en el proceso y sus beneficios, porque de estas experiencias puede haber muchas, y creo que sabemos hasta dónde, cuando es pertinente el enfoque de la educación en artes, construye una serie de posibilidades, desde valores transversales, arquitectura interna, mucho de la necesidad de simbolizar y exorcizar la violencia, el dolor, el miedo como el tema central, el papel del arte escénico en esta construcción de las historias comunes y en este procesamiento de lo que significa esa realidad de la historia convertida en un eje que de pronto había que transitar, es decir, tampoco nos interesaba instalarnos en el monotema de la violencia, porque el monotema de la violencia lo que hace es encerrar a todos en la violencia. Entonces, pero era necesario toda una etapa, entonces toda una etapa que sí trabajamos mucho sobre eso, y después había que descargar y trabajar mucho con los maestros para descargar, porque estar expuesto permanentemente a una serie de referencias a ese respecto implican también una capacidad de aprendizaje de cómo trabajar esos temas y no cargarlos, ¿no? O sea, no cargarlos, porque de pronto cuando uno está expuesto permanentemente a una situación de ese tipo, puede llegar a adquirirse incluso hasta cierta insensibilidad, incluso hasta convertir en la violencia en algo tan natural y en algo tan cotidiano, que de pronto ya no saber distinguir dónde está esa frontera y en dónde ya no construimos y en dónde nos estamos volviendo parte de ese escenario, y esa revisión permanente ha sido uno de los retos más grandes. La parte de la voz de las mujeres, particularmente el enfoque de género, ahí ha sido fundamental, porque sí hay una cultura muy arraigada de desequilibrio e incluso de pérdida de respeto a la vida, más en el caso de las mujeres, ¿no? Un tema importante en este caso es el de la familia. ¿Por qué? Porque hay mucha pérdida. O sea, hay más de 14,000 huérfanos en una ciudad que no tiene un hospital psiquiátrico, en una ciudad donde el tema de la salud mental no es un servicio público. Entonces estamos hablando de una situación extrema en donde nosotros no vamos a resolver ese problema, pero sí, a través del trabajo en artes es posible hacer esto. Entonces eso implica, por ejemplo, que en el caso de la música trabajáramos el jazz, fundamentalmente el jazz. ¿Por qué? Porque el jazz te permite construir estructuras transferibles en donde es posible la intervención de diferentes niveles de aprendizaje o de dominio, en donde el más experimentado puede improvisar
con una base sencilla donde los más jóvenes o los menos expertos pueden participar y poder tener más o menos una vida en común dentro de un colectivo musical que sí nos interesa la dimensión de la artisticidad y sí aprenden a leer música y sí estamos trabajando incluso en la composición. Por eso es que Eugenio Nandayapa les fue a dar un taller de elaboración de partituras en computadora porque están constantemente haciendo arreglos y haciendo composición de tal suerte que ellos tengan las herramientas para hacerlo de una manera mucho más fácil, pero al mismo tiempo sabiendo que uno de los ejes transversales es justamente el tema de la convivencia familiar. Un diálogo comunitario que rompa con la fragmentación y los guetos, porque transitar la ciudad de un extremo al otro te puede llevar la vida, te puede no permitir tener ni siquiera una apropiación del espacio urbano más allá de tu colonia, más allá del lugar donde te desarrollas, ¿no? La recuperación del espacio público y la convivencia comunitaria, que, bueno, este es el ejemplo de la primera toma simbólica que hicimos del espacio público. Ese día no hubo un muerto en Juárez, fue el primer día que no hubo un muerto en Juárez. Eso es una afirmación fuerte, pero ¿por qué? Porque la ciudad toda estaba volcada en ese proceso. Había entre los padres de familia incluso muchos que decían, qué bueno que no traje mi arma, porque aquí me dan ganas de disparar de la alegría que estoy viviendo. Y nosotros así. En una presentación donde además por primera vez los niños de estas zonas estaban entrando a la principal infraestructura de la ciudad y en donde, fíjense qué curioso, hubo un momento en que sentada a un lado del director de esa institución a la cual estoy profundamente agradecida, hubo un momento en que me dijo, oiga, ¿y en qué momento va a arrancar la función? Le dije, pues en ninguno. Me dice, ¿cómo? De verdad, no les miento, llevábamos ya 15 minutos ahí sentados con todos los funcionarios públicos, o sea, toda la ciudad, los representantes de los Estados Unidos que por primera vez habían decidido cruzar a Juárez y arriesgar su vida, ¿no? Entonces, de pronto me dice, bueno, ¿y a qué horas va a arrancar? Le digo, pues nunca. Me dice, ¿por qué? Le digo, mire, cuando me enojo, soy capaz de decir cosas impropias, inapropiadas. Entonces, este es uno de esos momentos, permítame guardar silencio, porque si hablo, usted se va a enojar más. Entonces me dijo, ¿por qué? Le dije, porque yo no entiendo un programa de cultura de paz, donde la directora del programa de cultura de paz tiene que trabajar dentro de un teatro público con la seguridad pública atrás de mí. Porque usted prohibió a mi equipo de trabajo utilizar su cabina de sonido. Entonces, fíjese que no tenemos maestro de ceremonias. Y Daniel Miranda, que es el narrador del video que vimos, que a su vez es teatrero y es iluminador escénico, le dije, él tenía que hacer la conducción con voz en off adentro de la cabina. Entonces, si Daniel no puede entrar a la cabina, todos vamos a estar sentados aquí horas. Y yo con la policía atrás y usted preguntándome en qué momento vamos a empezar el programa. Entonces, pues la palabra la tiene usted. Así que usted dígame en qué momento vamos a empezar. Yo nomás vi que sacó su celular, ahí sí agradezco a la tecnología que existan los celulares, y de inmediato le abrieron el espacio a Daniel Miranda, que lo habían sacado de la cabina porque cómo iba a entrar esa gente gentuza a manejar las altas tecnologías del Paso del Norte. Entonces, o sea, estamos hablando de una confrontación y de un proceso educativo que se da en muchos planos, en muchos momentos de simultaneidad y en muchas esferas, no solo de aprendizaje de ellos, de aprendizaje nuestro, sobre todo de aprendizaje nuestro,
cómo hacer la gestión de esos procesos, cómo generar conectividad, cómo generar formaciones capaces de trascender todos estos círculos en los que se han movido las artes escénicas a lo largo de la vida. Entonces, lo que sí nos quedó claro es que el peor de los sicarios no quiere ese futuro para sus hijos. No quiere ese futuro para sus hijos, de verdad. Y hemos hecho seguimiento puntual de casos que sí requieren un tratamiento y una atención muy puntual, porque de eso depende la posibilidad de un futuro muy distinto. Estamos conscientes de que la paz también se va construyendo en esos encuentros, a donde van los abuelos, los tíos, los padres, y se propicia de alguna manera un diálogo binacional, porque regresan los que están del otro lado, que se fueron por miedo o por migración o porque trabajan del otro lado, y los juarenses. Hay un tema ahí de aislamiento muy fuerte, precisamente creado por toda la cultura mediática que ha dado lugar al encierro. O sea, al encierro y a la estigmatización. Los medios contribuyen a la estigmatización de las comunidades y muchas veces menosprecian sus avances. ¿Por qué? Porque hay un negocio detrás de ello y no me hagan decir más. Entonces, a lo que vamos es que estos centros comunitarios no son más que un espacio de construcción de procesos que terminan sucediendo en la calle, en la casa, en la escuela o incluso en el centro cultural profesional. Ciudad Juárez le ha dado a otras ciudades la posibilidad de la construcción de este tejido de redes. San Luis Potosí aportó a este trabajo el componente de la educación en artes con discapacidades, porque trabajamos con centros comunitarios donde el 80% de los niños o de los jóvenes tienen discapacidades, y bueno, en Conarte hay varios profesionales que trabajan desde el punto de vista de la danza, la música y el teatro con temas de discapacidad en un proceso de inclusión que se desarrolló en ese lugar. Este es un testimonio de una de las organizaciones de Juárez, y lo que estamos ahorita planteando es cómo este tejido de la red puede realmente darse en una dimensión, porque lo que es verdad es que en las 5 ciudades estamos trabajando con jóvenes y niños y mujeres que están en condiciones de exclusión, de vulnerabilidad en muchos de los casos. Estos niños que están ahí son de San Luis Potosí, y al mismo tiempo que narraban cómo viven sus prácticas artísticas comunitarias en las danzas de celebración de las fiestas patronales, nos planteaban al mismo tiempo las rutas del narcotráfico. O sea, cómo en ese espacio simbólico de 9 años de edad están entretejidos esos elementos que nos pueden dar horror, pero esas son las realidades frente a las cuales las artes pueden lograr algo, abrir otras maneras de concebirlo, replantearse el sentido de lo que significa estas ciudades. O en el caso de Tapachula, donde la ciudad en Chiapas es el estado más atrasado en términos del índice de desarrollo en los estudios del Programa de Naciones Unidas del Desarrollo Humano. Zona de alta vulnerabilidad a los desastres naturales, a la corrupción, y curiosamente de ahí sale la bestia, o sea, el tren que llega después a Nogales, el tren que llega después a Juárez. Entonces, lo que dijimos, bueno, pues si la bestia cruza por la geografía y las tripas de este país contando historias, pues lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar desde esa perspectiva en este diálogo y vínculo de ciudades, también a través de sus historias y de su trabajo. La última ciudad a la que entramos fue, curiosamente, a la Ciudad de México, donde nosotros vivimos. Entonces fuimos a dar la vuelta a Juárez, a Nogales, a San Luis Potosí, a Chiapas, para luego entrar a nuestras propias zonas de alta vulnerabilidad. Y ahí trabajamos solamente con el tema de música. ¿Por qué? Porque ya existe una infraestructura y un programa de educación en artes muy importante que se llama el Faro de Oriente, que cuando tengan la posibilidad de ir a México no se lo pueden perder, porque está hecho
desde la institucionalidad, pero en un programa bastante alternativo que implicó que los jóvenes se apropiaran de un espacio que incluso le expropiaron a la policía. O sea, al Ministerio Público le robaron el terreno y ellos hicieron ahí su centro comunitario, simplemente hicieron la barda más allá. Entonces, en fin, creo que este es el tema. La apropiación social es la clave del proceso. La presencia en medio es una batalla muy importante. A la prensa le conviene silenciar estos procesos y le conviene incluso porque son elementos de diálogo en lo político contra las esferas dominantes. Entonces, sortear esto es todo un dilema. En algún momento una periodista me lo dijo, Lucina, en mi medio nunca jamás vamos a dar cuenta de ese proceso. Sabemos que ustedes son una ONG, sabemos cuáles son sus orientaciones y sus intereses, solo que te quede claro, hay un pacto editorial que nos impide entrar porque sería hablar bien del presidente, ¿no? Porque ustedes están trabajando dentro de la estrategia Todos Somos Juárez, que es una estrategia presidencial. Entonces dije, mira, entre gitanos no se lee la suerte. Gracias por decírmelo, de verdad te lo agradezco profundamente porque me quitas un problema cognitivo y epistemológico y entonces ya lo tengo clarísimo y así no hay problema. Esta lámina, que se ve bastante aburrida, se las planteo ¿por qué? Porque todo esto que les estoy contando y diciendo lo tuvimos que resumir en una hojita, que cuál es la estructura programática, cuál es el objetivo estratégico, cuál es la línea programática, cuál es la línea de acción 1, 2 y 3, cuál es la unidad de medida cuantitativa, cuál es la unidad de medida cualitativa y cuál es el recurso de ejecución. Entonces, perdón que termine con esto, que es bastante anticatártico, pero de esto dependía que pudiésemos ejercer ese diálogo intercultural e intersectorial con quienes iban a financiar este proceso y que tenían que creer en que las artes escénicas tenían que ser parte del alimento, de la salud y la construcción de una posible cultura de paz que todavía está en tensión y que todavía está en entredicho. Retos y tensiones porque ya se está poniendo tensa. Bueno, les decía, 1, la institucionalización en un esquema de gobernanza que está en profundo cambio en mi país. De pronto decidieron que el tema de cultura y prevención social tenía que estar bajo el paraguas de la Secretaría de Gobernación. Entonces, si antes teníamos que trabajar con un sector, ahora esto nos lo multiplica porque ahora tenemos que darle la vuelta por la Cámara de Senadores para pasar por la Secretaría de Gobernación y luego ir a la de Desarrollo Social y luego vincular a los de Cultura y luego entonces meter a la sociedad civil en ese esquema de gobernanza. La construcción metodológica y el desarrollo de niveles de atención de acuerdo al avance cualitativo. Esto tiene que ver con la parte estrictamente pedagógico-artística y que significa la necesidad de la formalización. Toda la parte metodológica está sistematizada, está documentada, está escrita en los diferentes procesos de lo que se ha vivido. Estamos hablando de 2 años y cacho, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita en la Ciudad de México, con este asunto de que la gestión desterritorializada es lo que hoy en día resuelve las cosas, eso sería imposible hacerlo en Juárez, pero en la Ciudad de México sí. Entonces, estamos creando un centro de formación docente en arte y cultura que va a ser el espacio que en coordinación con las Secretarías de Educación y Cultura y la universidad van a acreditar todas estas formaciones que empezamos haciéndolas en el campo, es decir, no desde la universidad, aunque actuamos dentro de la universidad, pero que en este momento tienen que pasar por un proceso de acreditación. Por el otro lado, tenemos que generar alguna estrategia innovadora y francamente inverosímil que garantice que la inversión en los procesos artísticos y pedagógicos invisibles tengan un rubro de gasto en la institucionalidad. Es decir, todo aquello que no se ve y que subyace al proceso y que de otra manera
no es sustentable. Entonces, este es el tema que traemos ahorita en la agenda. ¿Cómo vamos a garantizar que en la institucionalidad que financia eso exista un rubro de gasto para la inversión en esos procesos invisibles, sin los cuales ustedes son especialistas en ello, saben que es necesario hacer todo el trabajo que tiene que ver con diseño coreográfico, con composición, con arreglos, con grabaciones, con el diseño de partituras, con los talleres de producción, todo eso que desde afuera no se ve, ¿no? Y por el otro lado, la estructuración de las redes ciudades y un tema fundamental con el cual termino. Si bien este proceso inició en este diálogo confrontado y tenso, pero al mismo tiempo haciendo las mejores amistades y las mejores alianzas en la institucionalidad, sí sabemos que la sostenibilidad del proceso está en relación con la organización autónoma del mismo y con el fortalecimiento de la organización local de los creadores, misma que en estos momentos está ocurriendo. Es decir, los propios juarenses en este momento están creando su propia organización, ya a nivel de acta constitutiva, forma de organización, etcétera, de tal manera que CONARTE, Ciudad de México, deja de aparecer como ente actuante y incluso los fondos que dieron origen a este programa puedan ir directamente a Ciudad Juárez sin pasar por nosotros y nosotros solamente ser acompañantes de ese proceso en marcha, que pues será realmente la historia quien decida en qué sentido contribuyó o no a esta formación. Pues es parte de lo que les quería contar, porque ya veo a Eva. Bueno, no le puedo echar la culpa a Eva, ¿no? Bueno, como os decía, el equipo técnico del Institut del Teatre tiene que montar aquí el escenario para esta noche. Por eso ruego que en este turno de ruegos y preguntas hagamos preguntas a la ponente y esta tarde podemos compartir experiencias con ella, ¿vale? ¿Quién quiere preguntar? Bueno, darte las gracias y decirte que estoy deseando llegar a casa y enviar el vídeo que has mostrado a mis amigas de Juárez, que se fueron de Juárez porque decían que era una ciudad invivible. Y tengo ganas de enviarles este vídeo y mostrárselo. Cuando empezaste tu exposición dijiste que cuando la primera vez que os preguntó desde el gobierno hacer este programa dijisteis que no, porque no queríais que se convirtiera en una especie de máscara para... ¿Qué cambió? Al principio dijisteis que no, pero después, ¿qué fue lo que cambió? Te lo digo rápidamente. Fuimos a Juárez, hicimos un diálogo con las comunidades, particularmente en una zona donde acababa de morir un adolescente que había sido muerto desde el otro lado de la frontera por un guardia de la migra de los Estados Unidos. Hice un diálogo con muchos jóvenes de esa zona que me dijeron que describieron desde su vivencia algo que la antropología llama el no lugar, es decir, ese espacio donde estás sin estar, donde al final de cuentas no sabes a dónde vas a ir. Ellos lo que me dijeron en el diálogo en la calle, dijeron, bueno, estamos aquí porque aquí solo estorbamos a los niños. Si vamos a la frontera, nos mata la migra porque piensa que queremos cruzar de ilegales. Si estamos en el parque, llega la policía y nos pregunta a quién estamos venadeando, o sea, a quién estamos cuidando, o a quién le estamos vendiendo droga. Si vamos a las misceláneas, las señoras tienen miedo de entrar a comprar lo que van a comer los niños ese día. Y les dije, ¿y la escuela? Ay, madre, ¿cuál escuela?
Dije, bueno, yo vi unas por ahí, me dijeron, no, esa es primaria, aquí no hay secundarias, a mí no me toca estudiar porque solo van a estudiar mis 2 hermanos, entonces yo no. Sale una señora, le grita 20 leperadas que no puedo repetir, y el chico me dice, así se pone la jefa todos los días, me despierta todos los días así, porque quiere que me levante más temprano. Dice, pero me levanto más temprano, ¿a qué? A no hacer nada, o sea, entonces estamos aquí. Entonces, pues esa imagen y ese diálogo y muchos otros que vi salir desde el pozo más negro de la ciudad, diciendo, oiga, no me tome una foto, porque trabajo mucho con antropología visual, y sale de pronto un homeless o uno de estos teporochos que ya salir de pronto y decir, oiga, y tú en ese momento estás con la tensión de si trae armas, me va a disparar, ¿qué va a pasar? Y sale del hoyo y se para, ¿no me toma una foto? Entonces decía, bueno, o sea, si esta sociedad está buscando otra imagen, quiere otra imagen de sí misma. Entonces fue la conciencia lo que me hizo cambiar de opinión. Fue esa palabra de un joven que me dijo, sí, aquí la vamos a esperar en la mañana, en la tarde y en la noche como receta médica. Literalmente así me lo dijo, la vamos a esperar en la mañana, en la tarde y en la noche y a ver si no sale como el presidente que vino, habló y no hizo nada. Entonces yo regresé con mi antropología visual, junté a todos los formadores de Conarte y les dije, nadie está obligado a ir. El que quiera puede ir y el que no está bien. O sea, no se puede ir ahí como un acto de obligación. O sea, es el que quiera y el que le nazca. Así que sí, mándale el video, porque ahorita todavía lo tenemos en un canal privado. Pero mándalo, porque esto está permitiendo efectivamente incluso el tejido de una red de solidaridad hacia Juárez que esté basado en otra cosa, no en seguir contando muertos. Lucina, muchas gracias por la presentación. Intentando ser breve, creo que en tu trabajo y en tu filosofía, en tu forma, en tu metodología incluso, hay un valor muy importante a todo lo que es el aspecto de participación y el aspecto de implicación y, por supuesto, también el empoderamiento. Simplemente me gustaría preguntar, ya que estamos también en esta escuela, ¿cómo convive esto con la educación oficial de las artes, que en México sé que es muy fuerte, y también cómo consigues el respeto o, digamos, el prestigio y también desde toda esta estructura tan grande? Bueno, yo dirigí el Centro Nacional, era parte del monstruo, o sea, soy pecadora también. Por lo tanto, no, o sea, yo vengo de ese mundo, del mundo de la educación artística profesional y lo conozco, me he implicado en él, pero decidí dejarlo para construir, o sea, estaba dirigiendo el Centro Nacional de las Artes hasta el 2005, formando parte de esa estructura. Pero eso es un transatlántico, ese espacio. Y decidí construir un barquito que pudiera navegar un poco más fácilmente en estos mundos de los mega procesos, pero con más flexibilidad. Y en mucho me inspiró el trabajo que hacen en Holanda, justamente. Entonces, donde hay formas de intervención permanente, espacios de innovación que están fincados en estructuras de sociedad civil, solo que tienen un alto nivel de especialización. Entonces, en eso radica parte del reconocimiento que tenemos. Yo puse aquí unas imágenes del programa de Aprender con Danza que entró al sistema educativo al principio, después de unas peripecias horrorosas, pero ese programa está muy evaluado. Incluso desde el punto de vista de la ideología y la epistemología, la pedagogía del sistema educativo formal. Y se demostró que sin utilizar el lenguaje verbal y haciendo solo el trabajo de cuerpo con la danza y la música, se construye pensamiento lógico matemático y se construye capacidad analítica y se construye el lenguaje verbal y se construye cohesión interna grupal dentro de las escuelas públicas, lo cual implicó efectivamente la reducción de los índices de violencia sin instrumentalizar el proceso. Ahí está, creo que el centro del asunto, es decir, no utilizamos las artes para ilustrar o para subordinarlo, para enseñar otra cosa,
sino estudia danza y está estudiando danza. O sea, no es la danza para que aprenda otra cosa, pero ya puestos en ese diálogo confrontativo con el sistema educativo formal, pues, perfecto, vamos a evaluarnos, solo firmemos un pacto antes. Diga lo que diga la evaluación, el programa no desaparece. Entonces, como somos capaces de hacer ese tipo de planteamientos que nadie espera dentro de una institución, dicen, bueno, está bien, a ver, firmemos que el programa no va a desaparecer, pero vamos a evaluar. Y bueno, otro segundo acuerdo, que si la evaluación nos deja dudas, volvemos a evaluar. ¿Por qué? Porque nos íbamos a someter a unas herramientas que no, desde mi punto de vista, no eran los propicios. Y con esto te respondo la otra cosa, trabajamos mucho en red, trabajamos mucho con los demás, o sea, trabajar solos es imposible, no se puede. Nosotros aquí en esta, hay una de las imágenes donde hay un señor que está rodeado de otras muchas señoras, es uno de nuestros principales aliados en Juárez, es un funcionario municipal, que recuerdo que las primeras veces que fuimos a pisar territorio, y yo dije, bueno, a algunos lugares puedo ir con él, a otros no, porque hay veces que no puedes entrar con la institucionalidad, hay otros donde te conviene entrar con la institucionalidad. Y recuerdo que el primer espacio al que fuimos en este sentido de la institucionalidad, él decía, bueno, maestra, pero me va a disculpar, pero nos vamos a llevar el antisecuestros. Y yo, ¿y eso qué quiere decir? Pues que el vehículo en el que íbamos no tenía ni aire, ni vidrios, ni nada, o sea, era una cosa ahí que con trabajos caminaba. ¿Por qué? Pues porque nos íbamos a ir a meter a zonas donde no, o sea, es torpe ir de otra manera, ¿no? Pero son alianzas, creo que lo más importante es que son muy, muy honradas, ¿me explico? O sea, hemos roto este prejuicio permanente que hay entre que los que trabajan en el gobierno son unos tales y por cuales, y que los que trabajan en las escuelas de arte no piensan. La verdad es que en todos los procesos hay gente interesada, cada uno desde diferente lugar y aportan algo diferente. Trabajamos mucho con la institucionalidad, pero desde nuestro espacio. No sé si eso te ayuda a más o menos comprender, ¿no? Y trabajamos desde un profundo respeto, aun cuando podamos no estar de acuerdo en cosas. Un profundo respeto, ¿por qué? Porque de otra manera no se puede. Una de las enseñanzas de Juárez para nosotros en este momento es que el fortalecimiento de la credibilidad ciudadana respecto a la institucionalidad es un activo contra la violencia social. Es decir, se necesita una credibilidad ciudadana frente a la institucionalidad, sea esta de la sociedad civil o sea esta de las instituciones. ¿Por qué? De otra manera, es que, ¿cómo construyes ese nuevo factor de gobernanza? Es que no se puede. Gracias. Pues yo lo único que quisiera decirles es que en realidad este aplauso lo merecen los artistas de Juárez, porque realmente ellos fueron los que decidieron salirse de su burbuja y empezar a construir nuevos escenarios, así que se los compartiré a ellos. Muchas gracias. Gracias por la traducción.